Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Ambiente y Medio. Hoy volvemos con un tema recurrente, los plásticos. Vamos a hablar de su impacto en los ecosistemas y a analizar qué podemos hacer para reducir su producción y su consumo. También hablaremos sobre alimentación, salud y medio ambiente y contaremos la historia de unas semillas ancestrales que cultivaban los pueblos originarios y que hoy son consideradas superalimentos por científicos de la NASA y la Organización Mundial de la Salud. Y una vez más conversaremos sobre residuos y economía circular. Hoy vamos a visitar una organización que recolecta paraguas rotos. Sí, oíste bien. Son jóvenes que juntan y reciclan paraguas y los convierten en ropa. Una acción que permite extender la vida útil de un material muy contaminante y evita que estos terminen enterrados o incinerados en un basural. Prepárate porque todo esto va a suceder en los próximos 60 minutos. Ya arranca Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. La ciencia viene advirtiendo que el aumento de la temperatura global representa una amenaza para el planeta. Los especialistas consideran que es imprescindible frenar ese incremento. No es una expresión de deseo ni una frase genérica. Incluso hay un número, 1,5 grados centígrados. Ese es el límite de lo que puede aumentar la temperatura del planeta para el año 2030. Si el aumento sobrepasa esa cifra, el mundo se encamina hacia una catástrofe sin precedentes ni retorno. Limitar el aumento de la temperatura global del planeta es una cuestión de supervivencia, sobre todo para aquellos países que hoy son más vulnerables ante la crisis climática. En muchas regiones, en vastos sectores de la población, el problema es de vida o muerte. A pesar de que esto se viene advirtiendo hace años, los signos de avance no aparecen. El problema que tenemos ahora es que al mundo se le está acabando el tiempo para iniciar un proceso que frene el aumento de la temperatura global. Los especialistas señalan que ahora el esfuerzo debe estar centrado en que los gobiernos restablezcan la cooperación y los acuerdos logrados en materia de política climática. Pero antes deben recuperarse de la emergencia sanitaria y social que trajo el COVID. El tema está en que esa recuperación no sea un festival de contaminación y emisión de gases de efecto invernadero. Por eso es importante que los países más vulnerables reciban el apoyo técnico y financiero necesario para que puedan recuperarse de la crisis con una economía más baja en carbono, con más energías limpias y con políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Una diferencia de solo medio grado tendría consecuencias devastadoras para el planeta. Sequías y olas de calor prolongadas, fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones intensas y grandes hambrunas. El tiempo para actuar se está acabando. Por eso, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático emitió un informe que fue presentado como el último llamado para salvar a la Tierra de una catástrofe irremediable. Uno de los temas que nosotros siempre abordamos en Ambiente y Medio tiene que ver con los residuos. Y hablando de residuos, siempre tratamos de entender que hay una parte que son los residuos orgánicos y que sirven para el compost. Hace pocas semanas, uno de nuestros cronistas, Tomás, estuvo en el Mercado Central mostrándole a la audiencia la compostera gigante que ellos están implementando con las verduras y las frutas que no se pueden vender o que tienen residuos de agroquímicos. Hoy tengo el placer de estar con una persona que sabe mucho de esto, está en Bariloche, con miedo de que la tormenta nos corte la conexión, pero esperemos que así no sea. Estoy hablando de María Julia Mazzarino y voy a leer exactamente cuál es su título. María Julia Mazzarino es ingeniera agrónoma,
docente e investigadora del CONICET y además fue parte integrante del grupo asesor de el trabajo que hicieron en Bariloche con los residuos cloacales. Hola María Julia, gracias por estar con nosotros y por supuesto por estar en Ambiente y Medio. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. A propósito de la introducción y del valor que nosotros desde la comunicación les damos a los residuos, la primera pregunta que te haría es, ¿cuál es el valor de los residuos orgánicos para el suelo en general? El principal valor es como enmienda, que lo que quiere decir es que está aportando algo al suelo que lo ayuda a mejorarlo. En ese sentido, realmente lo que más es importante, digamos, de un compost o de los residuos orgánicos, es que justamente aportan materia orgánica para los microorganismos. Los microorganismos pueden actuar allí y producir esa materia orgánica que está en el suelo, que después nosotros vemos ese horizonte oscuro que vemos en la parte más arriba del suelo, ¿verdad? Que es esa materia orgánica que el suelo necesita indefectiblemente para poder ser fértil, y que muchas veces se pierde por los sistemas de producción que estamos utilizando, por la erosión hídrica, por la erosión eólica, por todo este tipo de cosas la perdemos. Lo que permite el compost de alguna manera es recuperar parte de eso, o sea, nunca recuperamos del todo, o sea, que quede claro que lo que contaminamos y degradamos es muy difícil volverlo a su estado inicial. Como máximo conseguimos recuperar alguna de sus funciones, ¿sí? O sea, creo que queda claro. Y en la parte de materia orgánica, la función más importante que tiene en el suelo es que se une con las partes minerales y permite la circulación del agua, o sea, permite que el agua circule en el suelo, no se inunde. ¿Y cómo usted cree que hay que gestionar los residuos sólidos urbanos en las ciudades para que sean aprovechables para el suelo, para la agricultura, para los jardines de las casas? ¿Cómo debería ser la forma correcta, digo, no? Yo creo que todos nosotros sabemos que desde que el mundo es mundo, el ser humano ha utilizado los residuos orgánicos, ¿sí? O sea, en el campo, los residuos orgánicos no son una basura. En el campo los residuos orgánicos siempre se utilizaron, los estiércoles de los animales, los residuos que quedaban de la cosecha. Para el agricultor era una parte de su vida, ¿sí? Lo que se intenta en los últimos años, en los últimos 20 años, es que gran parte de los residuos orgánicos que producimos en las ciudades también sean utilizados en agricultura, forestación, o sea, cosas similares a la producción de plantas, viveros y todo eso. Y entonces, en ese sentido, lo que es fundamental es que el residuo orgánico se separe del resto de la basura, porque si no, es un problema, porque se pone, o sea, una cosa es poner un pedazo de lechuga separado al lado de un pedacito de tomate y otro ponerlo al lado de un pañal de un bebé, adentro de una bolsa. Entonces es fundamental que se separe. Es algo que a los municipios les cuesta, porque además el residuo orgánico no es algo que se puede acumular, qué sé yo, como el plástico o el papel, y lo podés dejar en la calle 3 días antes de recogerlo. El residuo orgánico hay que separarlo, recogerlo ya, y utilizar un sistema de transporte que a su vez solo se utilice para eso, que no tiren también en el mismo transporte las latas, los metales, los pañales de los bebés, los pañales de los grandes, o sea, ese es el circuito recomendado en todo el mundo. Yo decía al principio que usted fue parte del comité asesor de la planta de compostaje cloacal de Bariloche y me gustaría preguntarle si todos los residuos cloacales, bueno, su experiencia seguramente es muy rica en esto, pueden ser usados de manera beneficiosa para el suelo. ¿Cualquier residuo cloacal puede serlo? No, como no puede ser todo tipo de residuo, o sea, cuando hablamos del residuo cloacal es lo mismo que cuando hablamos de los estiércoles, por ejemplo, que durante años también se utilizaron directamente aplicados en los campos. Ahora sabemos que los estiércoles avícolas son peligrosísimos por la salmonela, que también hay Clostridium y salmonela en los cerdos, que las vacas criadas en feedlot acumulan cualquier cantidad de
microorganismos, o sea que los residuos tienen que ser manejados con cuidado, ¿sí? Los líquidos cloacales son, no se puede utilizar cualquiera. O sea, en primer lugar, los líquidos cloacales tienen que ser tratados. Una cosa es que tengamos un sistema cloacal y otra cosa es que o sea, ¿qué quiere decir un sistema cloacal? Un tubo que recoge los líquidos cloacales de mi casa. Pero otra cosa quiere decir que ese líquido haya sido tratado en una planta de tratamiento de líquidos cloacales, que se llaman plantas depuradoras. Esas plantas depuradoras ya de por sí tienen un sistema de tratamiento que reduce notablemente la carga orgánica y los microorganismos de ese líquido. No es lo mismo que tratar líquidos puros, digamos, heces puras, no es lo mismo. Tiene que haber pasado por una planta de tratamiento. Tenemos que recordar que en nuestro país el 70% de los líquidos cloacales no son tratados, van derecho a los ríos o al mar, ¿sí? O sea, solo el 30% es tratado. Solo ese 30% puede ser utilizado para compost y a su vez, de ese 30% tenemos que saber si no están contaminados con una industria o con algún tipo, porque no es solo los patógenos lo que nos importa cuando hablamos de líquido cloacal, sino que puede entrar, y lo hemos visto con el riachuelo, los residuos de las industrias, todo lo que sea metales pesados, residuos orgánicos peligrosos, etcétera. O sea, Bariloche es una ciudad turística, no tiene industrias que puedan tirar al sistema, y además construyó su planta de líquidos cloacales porque justamente se dio cuenta, la construyó en 1998, o sea, ya llevamos 25 años. El asunto es que nosotros estábamos tirando todas nuestras heces líquidas, digamos, porque van por el tubo, pasando por una especie de rejilla que recoge lo más grande, iba derecho al lago Nahuel Huapi, ¿sí? Recién ahora Villa Langostura está construyendo su planta. San Martín de los Andes le pasó lo mismo durante años, o sea, mandaba derecho al lago Lácar. Y bueno, en el 98 se decidió que no podíamos seguir así, que estábamos creciendo como población y que estábamos contaminando lo que nos daba de comer, que es este lago. Si uno tiene una planta de tratamiento, una vez que la tiene, ahí empieza a preocuparse por la calidad de eso. O sea, qué tipo de lodo tengo. Y en función de eso, yo puedo compostarlo o no. Los nuestros son muy buenos porque no hay contaminaciones de otro tipo y nosotros nos hacemos cargo de controlar como universidad y seguimos controlando qué calidad tiene ese compost. O sea, cómo sale respecto a patógenos, pero a su vez cómo sale respecto a nutrientes, en qué tipo de suelo sirve. Muchas gracias, María Julia, y la tormenta nos dejó que podamos hacer la entrevista, que era el gran temor que tenías vos y que también tenía yo. Te agradezco mucho, bueno, y abrigarse, ¿no? Abrigarse con la tormenta que se viene. Muy amable, María Julia, muy amable por estar con Ambiente y Medio. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos vemos la próxima si quieren. Muchas gracias, María Julia, y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Vení. Hay un pseudo cereal ancestral que hoy en día es considerado un superalimento. Escúchate, ¿eh? Siempre pensamos y siempre tratamos de mirar el impacto ambiental de los alimentos, pero en este caso no solamente vamos a ver la producción, su forma de producción, sino que también vamos a mirar la información nutricional. Este pseudo cereal es la quinoa y, como les dije, es un pseudo cereal ancestral y hoy en día está considerada un superalimento. Para que lo tengan en cuenta nomás, hay investigaciones que datan que la quinoa ya era un alimento humano hace más de 3000 años. Y en un ratito les voy a contar más sobre una investigación bastante reciente. Pero primero, ¿cuándo vuelve a resurgir la quinoa? Bueno, resulta que en el año 1993, una investigación de la NASA estaba chequeando su valor nutricional. ¿Para qué? Para que sea el alimento de los astronautas. Y la verdad,
nada mal esta información nutricional. De hecho, se la considera un superalimento por sus grandes concentraciones de proteína vegetal, aporta fibras, vitaminas A, C, E, aporta minerales como el hierro, el zinc, el calcio, entre otros también. 20 años después, al año 2013, la ONU lo declara como el Año Internacional de la Quinoa en reconocimiento a los pueblos andinos. Y acá volvemos a cometer un error como humanidad, este error de creer que la producción puede ser a costa del ambiente. Con este boom, los precios se elevaron y el agronegocio fomentó la reconversión de los pequeños productores, y tanto fue el cambio que en el año 2015 la aduana norteamericana rechazó 200 toneladas de quinoa por la presencia de plaguicidas. Algo para tener en cuenta: la quinoa se adapta con mucha facilidad a las distintas condiciones agroambientales. De hecho, la investigación que les quería mencionar antes, que está publicada en la revista Science Advances, es una investigación realizada por un equipo multidisciplinario entre franceses y argentinos, con miembros del CONICET, en la cual investigaron una sociedad prehispánica ubicada al sur de Bolivia entre los siglos XIII y XV, que básicamente existió a base de quinoa. Se registraron más de 4.500 graneros destinados al almacenaje de quinoa. Otra cosa que hay que tener en cuenta: en esta zona, en esta región, el clima es extremo. Extremo porque hay muchísimas sequías, muchísimas heladas y está a más de 3.700 metros de altura. De hecho, hoy en día se registran más de 260 noches de heladas al año en esa zona, y en el siglo XIII no existían los plaguicidas ni nada de eso. Podríamos decir que la quinoa, gracias a semejante capacidad de adaptación, fomenta el cultivo libre de agrotóxicos, a diferencia de, no sé, por ejemplo, la soja, que ni alimenta ni se adapta, deja todos los suelos devastados, ¿no? Otro punto a favor que tiene la querida quinoa es que, incorporándola a nuestra dieta, estaríamos generando menor dependencia de otros alimentos básicos como lo son el trigo, el maíz y el arroz. Así que podemos hacer como los pueblos andinos, las sociedades prehispánicas, o incluso como los astronautas, como a ustedes más les guste, incorporarla a nuestra dieta. De hecho, ahora que me acuerdo, ahora acá en Argentina se estuvo produciendo la primera bebida a base de quinoa. Así que nada, por ahora se las tiro, luego tendrán novedades. Quédate por ahí porque en el próximo bloque vamos a hablar de los plásticos y de su impacto ambiental. También vamos a visitar una organización que recolecta paraguas rotos, los reciclan y los convierten en indumentaria. El Parque Nacional Patagonia se ubica en el noroeste de la provincia de Santa Cruz y protege una amplia porción de la meseta del lago Buenos Aires. Representa la ecorregión de la estepa patagónica y su principal atractivo es el sorprendente carácter prístino del lugar. Su paisaje se compone de conos volcánicos, extensas mesetas y vastas llanuras con pastizales. Su gran reserva hídrica, compuesta de ríos, arroyos y manantiales, garantizan una gran provisión de agua a la región. El clima predominante es templado-frío, con escasas precipitaciones y con vientos y heladas que se mantienen a lo largo del año. En la región hay un alto nivel de endemismo, tanto en la flora como en la fauna. Una de las especies más destacadas es el macaco viano, un ave considerada en peligro crítico a nivel mundial por la presencia de predadores que amenazan la supervivencia de la especie. Fundamentalmente el bisón americano, animal exótico que fue introducido en el siglo XX para la producción de pieles, pero que luego escapó e invadió gran parte de la Patagonia. Entre las especies de mamíferos autóctonos se destacan el guanaco, el puma, el zorro gris y el zorro colorado patagónico.
Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. BA Group, desarrollando tu capital filosófico. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. DEISA, con más de 200 plantas instaladas en Argentina y Latinoamérica, es la empresa líder en el diseño y fabricación de maquinarias y equipamientos para la recuperación, transformación y valorización de los residuos sólidos urbanos. DEISA, la mejor alternativa tecnológica en soluciones ambientales. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Sancor Seguros. Estamos. El mes pasado, julio, algunos incluso lo habrán podido ver en carteles por la calle o dando vueltas por las redes sociales, se llevó a cabo la campaña Julio sin Plástico. Emprendida por Amplastify, una empresa social que tiene como misión cambiar la relación humana con el plástico, constó de un desafío de 21 días, la cantidad estipulada necesaria de días, para cambiar, sobre todo y principalmente, nuestra relación con los plásticos descartables y de un solo uso. Una iniciativa que tuvo su real origen en el año 2011, cuando la señorita Rebecca Pins Ruiz, de Australia, llevó a cabo la campaña Free Plastic July, Julio sin Plástico. A partir de ahí, esta iniciativa cobró una relevancia muy grande y es por eso que hoy por hoy se replica alrededor de todo el mundo. Una linda iniciativa que, en mi opinión, es un excelente disparador para hablar de uno de los problemas ambientales más graves que tiene el mundo. ¿A que no saben cuál es? El plástico. Más allá del objetivo puntual de la iniciativa, la relación entre el cambio climático y el plástico está bastante visible. Pero más allá de que sea visible, ¿cómo es que el plástico contribuye al cambio climático? El CONICET define a los plásticos como un gran número de polímeros artificiales sintetizados a partir principalmente de derivados del petróleo, hidrocarburos. Si bien es cierto que el plástico se obtiene a partir de recursos naturales, gas, petróleo, carbón, también es cierto, y mucho más importante, que son recursos no renovables. Además de que su obtención se realiza a partir de la extracción de materias primas, refinamiento y polimerización, el proceso de reacción química el cual le da lugar a la conformación de las moléculas. Lo que sí sabemos es que más combustibles fósiles significa más emisiones, que más emisiones significa más temperatura y que más temperatura significa cambio climático. Además de provenir de combustibles fósiles, los plásticos, según el CONICET, han inundado nuestra vida cotidiana. Botellas, plastiquitos, envoltorios, potecitos, lentes de contacto, partes de vehículos, ropa, juguetes, piezas de informática,
todo, absolutamente todo hoy en día contiene, está hecho o al menos tiene su versión plástica. Y esto por supuesto que también se ve reflejado en los números. Para el año 1950 el mundo producía 2 millones de toneladas de plástico al año. Para el 2015 la cifra aumentó a 381 toneladas, lo que significa 190 veces más en un periodo de 65 años. Lo que a su vez no solamente significa un incremento en el uso de un material proveniente de combustible fósil, sino también un mayor uso de energía proveniente también de combustibles fósiles. Y lo peor de todo, seguramente, es que la demanda por el plástico sigue en alza al punto de que si la producción y el uso de plásticos crecen como se planifica, para el 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el ciclo de vida de los plásticos, extracción y transporte, refinación y fabricación, gestión de los residuos e impacto en los océanos, podría alcanzar las 1.34 gigatoneladas de gases de efecto invernadero al año solo de plásticos. Para hacer una comparativa, en el año 2019 las emisiones totales en el mundo fueron de 199.414 kilotoneladas. Sinceramente no tengo ni idea cuántas veces más es 1.34 gigatoneladas, pero confíen en mí que es muchísimo y solo de plásticos. Está claro que hay que replantearse prácticamente todo, pero yendo a algo un poco más sensato, el problema no está en el material en sí, sino en su uso y abuso. Es como con el chocolate. Y esto es importante porque en términos de utilidad no es lo mismo hablar de una bolsita plástica o de una botellita PET que tiramos y descartamos en cuestión de segundos, comparado, por ejemplo, con un caño plástico que nos provee de agua o mismo las maderas plásticas que nos mostró Tommy hace poquito, útiles para la construcción. De hecho, el rubro de mayor producción en la industria plástica es el de los envases, packaging, y, oh casualidad, por su condición de un solo uso, es el que más residuos genera. En el año 2015, a nivel mundial, el 55% del plástico se tiraba, el 25% se incineraba, el proceso que más emisiones genera, y un 20% se reciclaba. A esto le sumamos el dato de que 13 millones de toneladas de contaminación plástica ingresan a mares y océanos cada año. El equivalente a que un camión de basura vuelque su carga completa de plásticos cada minuto a las aguas. 6 años después, las cifras no son tan dispares y no mejoraron en mucho, y lo que quiero decir es que el final de ciclo de vida de los plásticos no es el final de su impacto. ¿Qué hacer? Es la gran pregunta. Por un lado, desde el costado individual, contribuir con campañas como Julio Sin Plástico, aprender, difundir, empezar a eliminar los plásticos descartables de nuestras rutinas, hacer botellitas de amor, es un gran primer paso. Desde el costado colectivo, o mejor dicho, del político, está claro que, por ejemplo, solamente con prohibir el uso de sorbetes plásticos no alcanza y hasta te diría que es algo para dejarle a cargo al costado individual. Dejar de producir y usar plásticos descartables, generar sistemas circulares de residuos que no incluyan la incineración, adoptar medidas que extiendan la responsabilidad del productor por sobre todo su ciclo de producción, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, son algunos de los lugares por los cuales se podría empezar. Anteriormente en Ambiente y Medio ya hemos hablado de la industria textil y cómo es una de las industrias más contaminantes del planeta. Si quieren pueden ir a ver el informe a YouTube o a la web ambienteymedio.tv, pero me gustaría recalcar que esta industria tiene un gran impacto ambiental no solamente por la cantidad de recursos que utiliza, como el agua, la energía o la materia prima, ponerle el algodón, sino también contamina mucho por la cantidad de residuos que genera. Bien sabemos que la industria textil se sostiene gracias al concepto de la moda. Esta cosa que un año va, otro año no va, cambia según la estación, por lo que unos pocos dicen. Entonces me gustaría que nos quedemos acá.
Yo tengo algo, al año que viene siento que no me gusta más y quiero uno nuevo. Este deseo que nos nació por querer algo nuevo, por sentir que lo que tenemos ya no sirve, se llama obsolescencia percibida y también ya hicimos un informe al respecto, así que por favor vayan haciendo la tarea. Me gustaría que nos quedemos con esta prenda nueva que queremos ir a buscar. Cuando compramos una prenda nueva desde cero, esa prenda está generando un impacto ambiental innecesario, porque hay, como dijimos, un montón de prendas fuera de circulación que pueden servir para la confección o transformación de nuevas prendas de vestir, o incluso lo que está fuera de circulación le puede servir tal como está a otra persona. Por ejemplo, para hacer un par de jeans nuevos se necesitan 10.000 litros de agua. Lo importante de todo esto es empezar a pensar a la moda con una mirada sustentable para disminuir el impacto ambiental de nuestras prendas de vestir y aprovechar los recursos que están a nuestra disposición en todos lados, en nuestros placares o, por ejemplo, en la calle, como lo hizo este programa de reconversión de textiles del Club Social de Costura. ¿De qué se trata este programa? Bueno, se llama Casa Paraguas y como su nombre lo indica, es una casa de paraguas de todo tipo. Aquellos que están en la calle, olvidados y sin uso, se casan y se reconvierten. Pero aquellos que todavía se pueden utilizar, que están en buen estado, que no están rotos, se vuelven a poner en circulación. El proceso es así. En un primer lugar se separan estos paraguas por tamaño y por tipo de tela, por fabricante incluso. Se dividen los materiales, se separan todos sus materiales, todos sus componentes, la estructura por un lado, los textiles por otro lado. Con los textiles se lavan, se planchan y se dejan listos para la confección. El resto se acopia por separado. Y obviamente hay que aprovechar semejante tela resistente al agua y por supuesto se transforman en prendas útiles y duraderas. ¿Y quién mejor para contarnos de esta iniciativa, de esta experiencia, que Romina del Club Social de Costura? En el Club Social de Costura lo que hacemos es talleres de reciclaje, talleres de confección, de reparación y nos dedicamos un poco a la cultura sustentable, lo que nosotros le decimos así, a través de nuevas prácticas o de una cultura que tenga en cuenta nuestras acciones, el origen de los materiales que usamos y también para poner en debate qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar estos hábitos y para encontrar nuevas maneras de habitar el mundo. Este programa se llama Casa Paraguas, es un programa que empezó recuperando los textiles de los paraguas rotos de la calle y la campaña empezó ahí directamente para buscar una solución a ese descarte textil que se podía usar para hacer otro material o que todavía tenía una vida útil y buscarle un destino, por supuesto, en una trama comunitaria donde era transformarse en un cazaparaguas para recuperar los paraguas que encontraran todas las personas en las calles. ¿Qué pasa con ese producto que se vendió, que alguien lo usó, que alguien lo disfrutó y que después fue a la calle? Y que alguien lo comercializó y tuvo su rédito por comercializarlo. Bueno, nosotros en este momento somos los que nos estamos encargando de elaborar y bajar el impacto de todo ese proceso de comercialización. O sea que ese es el objetivo de Casa Paraguas. No solo reciclar, no solo hacer un producto de triple impacto, sino poder visibilizar toda la trama que hay a través de lo que es el consumo, el post-consumo y la responsabilidad de ese productor y de nosotros como usuarios. Por eso nuestras prendas, las que nosotros hacemos, tienen toda esta impronta de paraguas. O sea, nosotros no desarmamos, no ocultamos el origen de la prenda, del textil. Es más, lo resignificamos y lo mostramos. Todo muy contrario a la moda tradicional. Porque la moda tradicional vos no sabés de quién lo hizo, no sabés de dónde vienen los materiales. O sea, aparece la prenda mágicamente y te la pones. Y es magia. Bueno, nosotros acá con estas prendas también es como una moda sustentable o un vestir sustentable o responsable. Porque vos te lo pones y esto te dice muy bien de dónde vino, de dónde salió, qué pasó. Y bueno, vos no me vas a conocer a mí, pero te vas a dar cuenta que hay alguien que lo levantó, alguien que lo lavó, alguien que lo confeccionó y alguien que le importó
que esto no se entierre o que no tenga un destino, digamos, no responsable. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, o sea que nosotros lo que estamos haciendo acá en Casa Paragua es una experiencia de economía circular, a ver si es viable y a ver si es posible generar un emprendimiento a partir de descarte. Casa Paragua no es solo una iniciativa de diseño o de moda o una marca que se impone. Nosotros trabajamos hace 6 años y ahora son paraguas, pero los próximos años serán otra cosa. Han sido corbatas, han sido sachets de leche, han sido, bueno, y estamos en la búsqueda de eso, de poder conseguir nuevas maneras de producir y también entender el diseño como una herramienta política de gestión y de educación que hace posible que construyamos otro mundo. Si bien esta iniciativa tiene una escala pequeña, está bueno que haya acompañamiento del Estado para que estos programas puedan ir creciendo y nosotros, los consumidores, tengamos acceso a más diseños sustentables. Porque si bien la moda muchas veces es un reflejo de la época, no estaría pasando en este caso con la industria textil, que se está quedando atrás y que no tiene una mirada ambiental en las confecciones de estas prendas nuevas. Por eso es importante que nosotros los consumidores, al momento de elegir una prenda, no solamente nos preguntemos si nos queda bien o si nos queda mal, sino también qué impacto ambiental tuvieron esas prendas al momento de ser confeccionadas. Por último, la confección de prendas mediante la reutilización de otras prendas, otros textiles, genera cierto circuito económico, cierto circuito de empleo, que además, como los libros viejos, hay prendas nuevas que ya vienen con historia y es mucho más lindo usarlas. No te muevas de ahí, porque en el próximo bloque, en nuestra sección Cicatrices, vamos a recordar la erupción del volcán Hudson en la localidad de Los Antiguos, un hecho que afectó la vida y el ambiente de la sociedad santacruceña y de toda la Patagonia. ¿Todavía no pudiste ver Punto de No Retorno? Ingresa a www.fundacionambienteymedio.org y mira el primer documental argentino sobre el cambio climático en nuestro país. Punto de No Retorno, un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Punto de No Retorno, porque estamos ante una crisis climática, pero no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Porque sabemos de ambiente y sostenibilidad, podemos ayudarte a producir y desarrollar tus actividades de manera sustentable. Greenco, servicios de asesoramiento ambiental. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Sancor Seguros. Estamos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,
y Fundación Ambiente y Medio desarrollaron la primera plataforma digital de formación e intercambio para periodistas ambientales de América Latina. Más de 200 comunicadores ambientales de 13 países ya se encuentran conectados mediante esta comunidad que crece día a día. Los miembros y usuarios en general cuentan con acceso a contenidos libres que promueven más y mejor información. Periodistas Ambientales tiene un compromiso asumido en reforzar capacidades. Es por eso que ofrecemos diversos recursos educativos como guías, cursos en línea y listados de fuentes que contribuyen a mejorar la calidad de las producciones periodísticas. Además, constituye un espacio de encuentro entre colegas y de exposición de trabajos para la divulgación de las problemáticas ambientales que enfrenta la región. El impacto social que pueda tener un desastre natural está determinado por la estructura que haya en el territorio. Y para tener un ejemplo más claro de esto, podemos ver la cicatriz del volcán Hudson. Hasta 1971, los pobladores del sur de la Patagonia estaban convencidos de que Hudson era apenas un monte alto con una cúspide de nieve eterna. Pero una moderada erupción obligó a incorporar a los libros de geografía locales un cambio de nomenclatura. El Hudson era un volcán. Una capa de aproximadamente 4 centímetros de ceniza, una mezcla de arena y yo diría un elemento muy similar al cemento, es la que cubre toda la ciudad de Perito Moreno. Se comprobó que el último estallido trascendente se había producido unos 3.000 años antes. Nadie imaginaba que por estos tiempos el Hudson decidiría retomar su actividad. No sé si alcanzan a escuchar los estruendos. Son los estallidos del volcán Hudson. El 8 de agosto de 1991 se inició la violenta erupción. Todavía no existían ni internet ni celulares, pero igual, los habitantes de Los Antiguos y Perito Moreno se enteraron rápidamente. Primero por el olor a azufre y más tarde por la llegada de las cenizas. La situación en la localidad de Los Antiguos, a escasos kilómetros de la frontera con Chile, es crítica, es realmente crítica. Los habitantes de esta población ya se han autoevacuado para la zona costera. Los días se volvieron noches. Todo se puso gris por mucho tiempo. Las cenizas alcanzaron los 12.000 metros de altura y los vientos patagónicos las trasladaron hasta la costa atlántica. El lago Buenos Aires se cubrió de una capa flotante de piedra pómez. El paisaje social andino incorporó de modo permanente barbijos, antiparras, bufandas, máscaras y anteojos que permanecieron incluso hasta el verano. Las ovejas tuvieron menos suerte. 500.000 murieron, las pasturas quedaron arruinadas. Quizás fue la capa de cenizas o tal vez fue la crisis económica. Lo cierto es que la mitad de los pobladores de Los Antiguos se fueron de allí pensando que no podrían volver nunca más. Yo pienso que esto cada vez se está poniendo peor. Cuando usted dice peor, ¿qué quiere decir? ¿Hay preocupación, hay miedo en la población? La gente se está empezando a preocupar. No sé, hay comentarios ya medio... Es preocupante el asunto. La actividad ganadera desapareció para siempre. La producción de cerezas, la estrella local, demoró un lustro en recuperarse. Los gobernantes de entonces se mantuvieron culpando a la fatalidad de los movimientos de la corteza terrestre. Nunca reconocieron que la vulnerabilidad económica y social de la población sobre la que cayó la ceniza determinó la verdadera magnitud de la catástrofe. 30 años después, los pobladores de la zona dicen haber superado el episodio, pero de reojo miran siempre al Hudson. Saben que la erupción y la impericia pueden repetirse.
Yo crecí mirando bastantes dibujitos animados y creo que mi generación también fue creciendo mirando películas animadas. Estas películas, con distintas tramas, no trataban mucho la temática ambiental, pero hace algunos años ya surgió una película animada que sí se involucra con temas ambientales. Por eso hoy les quiero recomendar Río, la historia de un guacamayo, Blue, que es, digamos, secuestrado por contrabandistas y vendido en otro extremo del planeta. Además de la importancia de tratar un tema como lo es el tráfico de fauna, un tema muy importante en temáticas ambientales, busca enseñarle a los niños y niñas quienes vean esta película lo que no se debe hacer y cómo hay animales que pertenecen a la silvestría, pero también le da una perspectiva en primera persona de las cosas que atraviesan estos animales. Obviamente, al ser una historia ficticia y los animales hablan, pero es importante recalcar cómo los animales se van transformando y van sintiendo diferentes cosas a partir de que son secuestrados por un contrabandista. Otra de las cosas que remarca la película es la importancia de las estructuras y los entes que tienen centros de recuperación de especies y evitan que las especies se extingan. Yo entiendo que sea una película para niños y niñas, pero es muy emotiva, es muy divertida y está bueno que si tenés una sobrinita, una hija, un hijo, un hermano chiquitito, un primito chiquitito y ven esta película, más allá de la historia del ave en primera persona, está bueno ir remarcando todas estas cositas que van apareciendo, porque también podemos hacer educación ambiental desde el arte y la ficción. Así que no se olviden, síganos en las redes sociales @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver el programa entero en YouTube o en la web ambienteymedio.tv. Nos vemos la próxima.